Finalmente, el día de hoy a las 9 de la mañana, hora de México, 10 de la mañana, hora de Nueva York, la jueza Carol Amón declaró desestimar los cargos o retirar los cargos en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda, a solicitud del fiscal Seth Ducharme, algo que había ya comunicado el fiscal general de los Estados Unidos y que bueno, de alguna manera se veía venir, que era algo inminente, y desde este momento Salvador Cienfuegos, previos trámites en los Estados Unidos, será una persona en calidad de mexicano, ciudadano mexicano, que cuenta y que goza de libertad tanto en los Estados Unidos como en México. ¿Cuál será su situación jurídica de libertad tanto en México como en los Estados Unidos? En México ya hay una investigación abierta, sin embargo, vale la pena una reflexión en términos políticos y en términos jurídicos. Yo sé que siempre hablo de cuestiones jurídicas en este canal, pero sin embargo, el día de hoy, este tema en específico, créanme que amerita un comentario político, y no es que alguien pueda colgarse la medalla, y no es que sea mérito de un u otro gobierno. ¿Por qué? Estamos hablando de una persona que está acusada de delitos de alto impacto, y no son mis palabras, son las palabras del propio fiscal Seth Ducharme, el mismo que hace un mes más o menos estaba argumentando alta peligrosidad, alto riesgo de fuga por delitos de alto impacto de un mando alto de las Fuerzas Armadas mexicanas por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El mismo, el día de ayer, dice en una carta que por argumentos de alto peso diplomático tenía que ser deportado a México para que las autoridades mexicanas hicieran lo propio y lo investigaran, y en su caso lo sancionaran. Y dice en la carta Seth Ducharme el día de ayer que sin perjuicio, esto quiere decir que sin perjuicio de que otras causas queden abiertas en los Estados Unidos. Y esto no significa que no se pueda retomar el caso en ese país. En México, ¿qué es lo que pasa? Hay varias aristas que hay que analizar aquí. Desde el punto de vista jurídico, les puedo decir que llega en libertad, tiene una investigación, no hay orden de aprehensión, por ello no hubo ninguna extradición. No se solicitó el proceso de extradición de Estados Unidos a México debido a esa razón. Ahora bien, ¿qué pruebas hay en contra de Cienfuegos? Lo he mencionado en estos videos, que les voy a dejar, por cierto, por esta zona de aquí. Mensajes telefónicos, mensajes de BlackBerry, acusaciones que versan sobre que defendió a un criminal en un estado de la República en México. Y esto puede llegar a sonar un poco inverosímil, toda vez que se argumenta que para qué un alto mando como Cienfuegos se comunicaría texteando con un BlackBerry, una empresa que creo que quebró en el año 2015, sería un poco creíble más bien que esta cuestión sucediera en estos términos, ¿no? Yo creo que fue una decisión política, diplomática, como descaradamente lo dice el fiscal Seth Ducharme en la carta que les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Una soberanía que tiene México, sí, para resolver sus propios asuntos, para legislar sus propias leyes, para juzgar a sus propios criminales que cometen delitos en territorio mexicano, pero una soberanía parcial. ¿Por qué no se le aplicó el mismo beneficio a otros procesados en los Estados Unidos de características muy similares, como García Luna, por ejemplo? ¿Por qué en un caso sí y en otro caso no? ¿Acaso el cargo pesa? ¿Acaso la situación política pesa más que la ley? Pareciera ser que sí. Ahora, mi pronóstico muy personal es que Cienfuegos va a quedar totalmente impune. Yo no puedo creer definitivamente que Cienfuegos se haya comunicado por mensajes de BlackBerry con un cártel, con un líder de un cártel de la droga en México, pero tampoco puedo creer que el tipo no haya tenido conocimiento o que no haya tenido vínculos por algún otro medio idóneo para proteger a determinadas personas, cuando sabemos que esta práctica se viene repitiendo desde gobiernos anteriores y en el presente también. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar como primera conclusión? Que tanto Estados Unidos como México tomaron como mayor peso una cuestión política frente a la cuestión legal. El país de la justicia, el país de la democracia, que era los Estados Unidos, el país que vive una crisis política y no puede resolver su propio proceso electoral, no puede contener los comentarios que se hacen respecto al proceso y a un eventual fraude electoral. El mismo país que juzgó criminales de guerra durante muchos años, el día de hoy está diciendo
diciendo que pesa más la diplomacia, la política, que un delito de alto impacto como el narcotráfico. El mismo país del sueño americano sufre hoy una crisis política, jurídica y legal en México, con efectos en México, desde luego. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Yo pienso que no va a haber ningún juicio que le condene a Cienfuegos, al menos en México. No podría yo dudar que se inicie una investigación, como ya empezó. No podría yo dudar que incluso llegue a autoridad judicial. Lo que sí dudo es que haya sentencia condenatoria por las pruebas que incluso podrían ser ilícitamente obtenidas. Recuerden que las conversaciones ajenas no pueden ser motivo de ofrecimiento a manera de prueba en un juicio si fueron ilegalmente obtenidas, ¿no? Hay un requisito por ahí constitucional para que surtan efectos en México. Entonces, deja muchas dudas este procedimiento. El peso político tuvo mayor importancia, la relevancia del cargo. Recuerden que es un alto mando, el mando supremo es el presidente, el alto mando es el secretario de la Defensa, entre otros, y hay por ahí un mando superior también en las Fuerzas Armadas. Esto es delicado, es grave. Ningún gobierno puede colgarse una medalla porque los Estados Unidos están desestimando cargos criminales, y si ellos mismos tenían pruebas, a la hora de desestimar, están diciendo que lo que recabaron o no es verídico o no es idóneo, y lo hicieron por motivos políticos. Y si sí son idóneos y si sí son válidas esas pruebas, entonces ¿por qué no lo juzgan? Y para el gobierno mexicano pasa lo mismo. Si juzgan a Cienfuegos, sería una mala nota del gobierno actual en contra del ejército mexicano. Y si no lo juzgan, estarían solapando conductas delictivas. ¿Qué se va a argumentar? Seguramente que las pruebas no eran idóneas, que fueron ilícitamente obtenidas. Y es ahí a donde quiero llegar precisamente. Recuerden ustedes que el derecho en México no busca la justicia, busca seguridad jurídica, y es por ello que hay tantos casos en donde, pese a que puede haber pruebas perfectamente visibles, a veces no se juzga. ¿Por qué? Porque no obra en el expediente legalmente o constitucionalmente. En el mundo del derecho a veces rigen algunas reglas, y en el mundo del ser a veces rigen otras reglas. Estos dos universos no siempre son compaginables. A veces las reglas de un universo del deber ser contra el ser no son compaginables. Lo que sí debería de ser compaginable sería que se ponga más peso sobre la ley, sobre la persecución de la justicia, y no sobre temas políticos y o diplomáticos. Hay muchas cosas, muchas interrogantes que hacernos todavía. ¿Por qué no se avisó al gobierno mexicano de esta situación? ¿Por qué México no dijo que pidió las pruebas a los Estados Unidos y que se recibieron aquí el 11 de noviembre de este año, hace unas semanas apenas, o días? ¿Por qué no se dijo nada? ¿Por qué se guardó sigilo respecto de ello? En México sí es más garantista el sistema, y el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales dicen que debe haber cierto sigilo en la etapa de la investigación. Por lo tanto, a partir de hoy, señores, van a empezar a ver cómo se van a empezar a reservar información respecto del caso Cienfuegos. La audiencia tuvo lugar hoy a las 10 de la mañana, hora Nueva York. Lo pudieron seguir por teléfono. En el video del día de ayer les seguí ahí la pista de cómo podían ustedes seguir esta conferencia. Hay unas que se hacen en Zoom, hay otras que se hacen vía telefónica. La audiencia fue bien, terminó diciendo y preguntando la jueza Carol Amón a Cienfuegos si estaba de acuerdo, si estaba satisfecho con que se le retiraran los cargos, a lo que Cienfuegos respondió, desde luego, que dijo que sí, que estaba de acuerdo con esta situación. Hagamos una reflexión respecto de cómo se está aplicando la ley, si es ley a modo, si es soberanía a modo, si es libertad a modo, y si a veces pesa más el cargo político, el cargo de una persona en el gobierno, que la aplicación de la justicia.